Pasa a vosotros, hermanos, buenas noches. Aquí desvelándonos un poquito, porque somos amantes de las Escrituras. Un saludo para ustedes. El pastor Gamaliel desde Mexicali, dándole continuidad al tema de la redención de Israel. Hay muchas cosas que están conectadas con el tema, pero yo pretendo ser lo más breve y sencillo que se pueda. Ya escribiremos más sobre este tema tan interesante. Solamente quiero enfatizar sobre el meollo del plan de Dios. El meollo del plan de Dios es salvar por la sangre de Jesús a judíos y gentiles. Esto lo ves por toda la Biblia. El personaje principal es Jesucristo. Él es el redentor de judíos y gentiles, pero esto constituye realmente un misterio. Misterio que en otro tiempo no se dio a conocer, dijo el apóstol Pablo, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Y es Pablo el receptor de este misterio. El misterio básicamente, tú tienes que estudiarlo, pero el misterio básicamente consiste en que no solo Israel iba a formar parte del cuerpo de Cristo, sino que entrarían los gentiles por gracia al ser endurecido Israel. El cristiano evangélico que no conoce el misterio es arrogante, porque él solamente mira lo que está delante de sus ojos, que Cristo lo salvó, lo perdonó, y luego levanta el dedo para condenar a Israel en un espíritu católico, porque esto de que Israel fue desechado, el antisemitismo y todo esto viene de allá, del catolicismo. Lo puedes ver en la teología, en las Biblias católicas, los comentarios. Entonces el misterio abarca básicamente estas partes. El Mesías es enviado a salvar a Israel, pero de forma misteriosa Dios endurece a Israel y solamente crea una parte. Después corre el evangelio a los gentiles y por el peligro de la arrogancia, Pablo tiene que explicarnos, porque él es el que conoce el misterio oculto desde los siglos en Dios, que los gentiles sean juntamente participantes de la salvación, herederos y coherederos con Cristo. Pero ahora explicándoles a los gentiles que ya eran arrogantes en su tiempo, que ya eran jactanciosos, porque hermanos, a los hombres no se les puede dar un poquito de poder, un poquito de gracia, porque nos inflamos y rápidamente levantamos el dedo y condenamos. Tú dale poder a un individuo y te vas a dar cuenta quién es. Entonces dice el apóstol, no quiero, para que no tropiecen en arrogancia, les voy a explicar. Ahorita Israel está endurecido, pero cuando entre el último de los gentiles, todo Israel será salvo. ¿Cuál es el énfasis? Redención por la sangre de Jesús. El pastor Roacho estaba comentando en la mañana su punto de vista de que los que se van convirtiendo a Cristo entre los gentiles son las tribus esparcidas. Yo difiero con mucho de ese punto de vista del movimiento de raíces hebreas, porque se confunden los términos. Es decir, si planteas que los que se van convirtiendo a Cristo entre las naciones son las tribus perdidas, la Biblia no en ninguna parte plantea que los que se van convirtiendo son las tribus perdidas. Solamente para tocar el punto, Pastor Roacho, puedes leer en Mateo capítulo 10, palabras de Cristo. Envió a estos 12 Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis. Hay que anotar esto. Fíjese, el primer grupo, gentiles, no vayan con los gentiles, y en ciudades samaritanos no entréis,
hace diferencia entre gentiles y samaritanos porque el samaritano era producto de la unión de israelitas con mujeres no israelitas, y entonces salieron los samaritanos, ¿no? Tenían algo de sangre judía o sangre de descendencia de Abraham, genes de Abraham. Finalmente les dice: mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque no dice: mas id antes a las ovejas esparcidas o a las tribus perdidas en el sentido de que están mezcladas entre los gentiles. No, ese es un concepto insertado por el movimiento de raíces judías. Aquí está hablando perdidas en el sentido de que no conocen la palabra, y eso lo puedes ver en diferentes versiones de la Biblia. Entonces, las ovejas perdidas de la casa de Israel son a las que les vas a predicar. Estaban allí. No vayas a ciudades de gentiles ni de samaritanos. Tú no puedes equiparar. Primero, no te puedes inventar la frase las ovejas esparcidas o las tribus perdidas. No se trata de que estén perdidas en el sentido mezcladas entre los gentiles, sino lo que está diciendo aquí: vaya y hábleles a los de Israel. Entonces hay un concepto insertado, inventado, y se confunden los conceptos, porque la Biblia sí habla de gentiles y habla de judíos o de los hijos de Israel. No puedes decir que los gentiles que vienen al evangelio son esas tribus perdidas. Ese es un tema que después voy a aclarar con más textos, pero vamos al punto que nos ocupa. El hecho de que Dios quiere salvar a judíos y gentiles constituye el gran misterio, el secreto escondido, el secreto de Dios escondido por los siglos sempiternos. Y hay una pugna, ¿no? Aquellos están celosos de los gentiles, por causa del evangelio son enemigos, pero por causa de los patriarcas son muy amados, y ahora los gentiles arrogantes condenándolos que se van a perder y que no son parte de la iglesia. Yo he demostrado que todo aquel que es lavado con la sangre de Jesús es su iglesia, es su cuerpo, no hay otro concepto. Entonces, si tú me preguntas a mí qué es lo más importante para usted, Pastor Gamaliel, ¿qué es lo más importante? Yo tengo un predio aquí en Mexicali, estoy construyendo una casa, tengo un vehículo, tengo arbolitos, pero todo mi trabajo, mi existencia no es por la casa. Ahora eché un piso de cemento, pero el meollo no es el piso. Lo más importante no es el automóvil viejito que tengo, ni la palmera datilera que tengo en el patio. Realmente lo más importante de todo mi trabajo y de todo el fruto de mi esfuerzo es mi esposa y mis hijos. Entonces, el mensaje de la Biblia es que Jesucristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, y que judíos y gentiles entran a la salvación, ambos por la fe, ambos por gracia. Pero hay un efecto en los judíos o en los israelitas que fueron endurecidos contra los gentiles, y también hay un efecto de arrogancia en los gentiles que los dejan fuera del plan de Dios ahora a ellos, porque presumen de sabios, ¿no? Dicen las versiones. Entonces hay dos puntos aquí. El plan de Dios lo puedes resumir en una sola palabra: redención, por la sangre de Jesús. Y el segundo punto es que todo esto constituye un misterio. Misterio que hasta ahora se sigue debatiendo, ¿no? Bien, pero quedó claro que nuestro apóstol, el apóstol a los gentiles, nos explica: cuando se convierta el último de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Bueno, decía yo ayer que cuando entras al libro del Apocalipsis,
¿Qué esperas ver? ¿Cuál es tu énfasis o qué es lo que buscas? ¿Buscar el rapto inventado ese de que te vas al cielo, desapareces misteriosamente? He oído predicadores que dicen, la iglesia de Filadelfia es la que va a ser raptada porque dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir para probar a los que moran en la tierra. Es la iglesia de Filadelfia la que va a ser raptada. Perdón, pero después de Filadelfia está la Odisea. Y dicen, esa es la que va a ser dejada. Pero decir que la congregación porque no es la iglesia, es el vocablo y es la congregación de Filadelfia es la que va a ser arrebatada. Perdóneme, pero toda la iglesia va a ser arrebatada según las escrituras. Los muertos resucitan y una vez que resuciten, los vivos son transformados y juntamente todos resucitados y transformados son arrebatados. Léelo bien, léelo por favor ahí en el libro de Tesalonicenses. No es cierto que una cosa es la resurrección y otra cosa es el arrebatamiento. Los resucitados y los transformados juntos son arrebatados. Entonces no puedes decir que esta iglesia es la arrebatada y que aquella no, porque has confundido los términos, ¿no? Pero a lo que voy es a esto. ¿Qué buscas en el Apocalipsis? ¿Un evento de desaparecer? ¿Buscas la gran tribulación? ¿Buscas a un anticristo? ¿Qué es lo que buscas? ¿Con qué lentes entras al libro del Apocalipsis? Bueno, te voy a decir cuál es el planteamiento correcto. El planteamiento correcto es que Jesucristo sigue salvando por gracia a todos los gentiles en todas las naciones, pero se acerca el tiempo del fin. Y el tiempo del fin es cuando haya entrado el último de los gentiles, entonces va a empezar la redención de Israel. Y dice Pablo, después de explicártelo, profundidad de las riquezas, ¿quién entendió la mente de Dios? Eso es lo que vas a ver en el libro del Apocalipsis, la redención de Israel como tema principal. ¿Quién es el que se opone a la redención de los hombres? Pues Satanás. ¿Quién es el enemigo de los hijos de Dios? Satanás, el mundo, la bestia, el falso profeta. Pero todos estos personajes son personajes periféricos, son los enemigos de Dios. Entonces, ¿van a ser salvados por gracia los gentiles que faltan? Pero no se te olvide que va a empezar la redención de Israel. Aquí yo quiero hablarte ahora de esta redención de Israel. Y vamos al libro de Apocalipsis capítulo 12, solamente va a ser la introducción, porque el tema es muy amplio. Ahora bien, yo puedo arrancar de contexto el capítulo 12 del Apocalipsis, engañado por los capítulos o motivado por interpretaciones ya preconcebidas, ¿no? Mira, por ejemplo, te voy a hablar un poquito de las interpretaciones preconcebidas, pero que no son explicaciones satisfactorias del capítulo 12 de Apocalipsis. Simple y sencillamente porque esas explicaciones no concuerdan con el lugar donde está insertada la visión. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice que esta mujer o esta señal que miró Juan, esta mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies es la Virgen de Guadalupe.
y por eso usted ve la imagen con las estrellas debajo de sus pies y todo esto, ¿no? Por supuesto que el concepto lo sacaron de aquí y luego se lo vendieron al pueblo mexicano. Otros dicen que esta mujer es la iglesia y el hijo varón, a saber usted quién será. Otros dicen esta mujer es Israel y el hijo varón es Jesucristo. El problema está que Jesucristo nació en el año 0 de nuestra era y la visión, si tú dices que el hijo varón es Jesucristo, estás engendrando un escandaloso anacronismo, porque para empezar Jesucristo murió y derramó su sangre para que se pudiera abrir el libro del Apocalipsis. Ya comentamos que por la dignidad de Cristo, por su sangre derramada, se hizo posible que fuera abierto los sellos del libro del Apocalipsis. Ayer te decía, toma nota de esto, no estés esperando que se abran los sellos ya los abrió el Cordero por virtud de su sangre. Ahí dice, cuando Él abrió el primer sello, ¿qué quiere decir? Nos reveló, nos abrió este libro tan misterioso que estaba en las manos del que estaba sentado en el trono, porque nadie en el cielo ni en la tierra lo podía hacer, pero por su obra expiatoria, digno eres de abrir el libro y desatar sus 7 sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido. Siempre el énfasis es la redención. Es más, te voy a decir algo, hasta Satanás tiene chamba, tiene trabajo, porque todavía está en boga la redención, hasta ahorita de los gentiles, pero va a empezar la redención de Israel. Y cuando se habla de redención, Satanás es el acusador, y entonces vas a poder entender que cuando se habla de esta mujer y este hijo varón, el meollo del asunto, o lo que te está transmitiendo, no es que Jesucristo nació y que el diablo lo quiso devorar, sino que dice que cuando nace el hijo varón, se suelta una batalla en el cielo y Miguel, el gran arcángel Miguel, se levanta y hay un combate, ¿no? Y el diablo es arrojado a tierra. Hay algunas interpretaciones que dicen que es la Virgen María, la judía, o Miriam, la que iba a parir al hijo varón, y que cuando lo parió se soltó la batalla en el cielo, pero necesita fundamentar con Biblia. Y luego hay que ver que después que nace Jesucristo, Satanás es arrojado a la tierra y ya no le dieron oportunidad de entrar en el cielo, como lo dice aquí. Tienes que explicar todo esto para que la explicación de la visión sea coherente y que tenga, que embone con la Biblia. Sabemos nosotros que el diablo fue arrojado del cielo. ¿Cómo caíste del cielo? Dice, oh lucero, hijo de la mañana. No cuando nace Jesucristo, sino desde antes. Por eso la serpiente ya andaba aquí tentando a Eva, ¿no? El problema es, otro de los problemas es que pones a Miguel a pelear, a Miguel y sus ángeles y al dragón y sus ángeles, y que son derrotados y ya no, su lugar no fue más hallado en el cielo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Entonces, en realidad el mensaje de la visión es,
Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, fíjate cómo está Cristo y nuestros hermanos, ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Luego hay que explicar si María se fue al desierto con las alas de la grande águila, o si la Virgen de Guadalupe es la que huyó al desierto, y quiénes son estos otros que son hijos también de ella, y que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, hay otra interpretación que quiero mencionar con mucho respeto de mis antiguos maestros. Ellos sabían que no puede ser Jesucristo el que está siendo descrito aquí, porque Jesucristo ya había muerto y resucitado y había ascendido a los cielos, y precisamente por esa muerte expiatoria es que estamos leyendo hoy el libro del Apocalipsis. Porque Él abrió el libro, porque Él fue inmolado. Tiene derecho, tiene dignidad para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces aquí yo escuché una interpretación de mis antiguos maestros que decía que esta mujer es Israel. Estoy de acuerdo con ese primer punto, ¿no? Porque es evidente que el simbolismo de la mujer, el sol, la luna y 2 estrellas, es el sueño de José y se refería a la familia patriarcal de Jacob. Y es muy evidente que José es tipo y figura de Cristo. De hecho se llama Yahshua, ¿no? Es el mismo, tiene la misma base etimológica, Josué, Yahshua, y José está muy cercana con Yeshua. Pero José, el hijo amado del padre, rechazado por sus hermanos, echado a la cisterna, tipo y figura de su muerte, vuelto a sacar, tipo y figura de su resurrección, fue llevado a Egipto, fue acusado, estuvo en la cárcel, pero luego se convirtió en el Salvador de Egipto, y todo eso, ¿no? Es un tipo y figura de Cristo. El punto que te hace creer que es Jesucristo el Hijo varón es el verso 5, 12:5. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Bueno, quiero explicar este primer punto antes de entrar en los detalles, porque el tiempo vuela, hermanos. Fíjense cómo este hijo varón es mencionado en el libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel. Y fíjese que aún en el libro de Daniel muchos creen que es Jesucristo, ¿no? Mire cómo dice, hablando de la última bestia, Daniel 7:8, estando yo contemplando los cuernos, dice Daniel, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí, en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Escucha, estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla, llama de fuego, sus ruedas, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Es el Todopoderoso, sin duda, ¿no? El que está sentado en el trono. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros se abrieron.
Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta tanto que mataron la bestia, y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado. Habían también quitado a las otras bestias su señorío, y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Y miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía. Y llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él. Algunos dicen, aquí está, mira, es el Padre y el Hijo, o sea, Cristo, ¿no? Pero siga leyendo. A este hijo de hombre, verso 14, fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Mi espíritu fue turbado, yo Daniel en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Lleguéme a uno de los que asistían y preguntéle la verdad acerca de todo esto. Es decir, que matan a las bestias, se sienta el anciano de grande edad, y luego llega un hijo de hombre y le dan señorío. Y hablóme y declaróme la interpretación. Si tú te ciñes a la interpretación del ángel, vas a dejar de decir que es Jesucristo, el Hijo varón. Fíjate cómo dice, estas grandes bestias, las cuales son cuatro reyes son, que se levantarán en la tierra. Verso 18, después tomarán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. No se trata de Jesucristo, sino de los que vamos a reinar con él, que es la iglesia, redimida, lavada por su sangre, ¿no? Entonces este hijo varón no es Jesucristo que toma el reino y posee el reino. Te voy a leer otra vez el 14. Le fue dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Bueno, los que toman el reino o que representan a este hijo como hijo de hombre son los santos del Altísimo, que van a poseer el reino. Es que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Bien, aquí dice, y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Aquí está hablando del hijo de la mujer. No está hablando del hijo de Dios, sino del hijo de la mujer, ¿no? Bueno, ¿qué relación tiene con el verso 10? El acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Bueno, ¿quiénes son ellos que han vencido a Satanás? Esto no se refiere a los gentiles. Nosotros vencimos a Satanás desde que creímos en Cristo, pero ahora falta la redención de Israel. Pero cuando sea redimido Israel para tomar el reino, dice que van a arrojar a Satanás y va a caer a la tierra, y ya no va a poder entrar al ámbito celestial. Se le acabó el trabajo. Después viene una era terrible aquí. ¿Y sabes por qué se le acaba el trabajo a Satanás? Porque ya no tiene a quién acusar. Todos los que quedan son hijos de él. Entonces es confinado el diablo aquí a la tierra. Y no solo él, sino todos los principados y potestades que ahorita ves descritos en Efesios capítulo 6, van a caer a tierra. Van a caer aquí de forma corpórea a la tierra, porque la chamba de acusar y de tentar y de engañar
se acabó. Ahora viene una confrontación en el ámbito físico de Satanás y sus ángeles aquí abajo, y una persecución terrible, ¿no? Es una era terrible, es el tiempo del fin. Ahora, ¿qué tiene que ver Miguel en todo esto? Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Aquí quiero transmitirte ya por último, porque esto fue solamente la introducción. A ver si el lunes seguimos, lo vamos a ver parte por parte, hacia abajo. Se trata de la redención de Israel, que estos han vencido o van a vencer a Satanás por la sangre del Cordero, es decir, cuando su velo se caiga y le reconozcan, entonces el Señor quite su pecado, se le acabó el trabajo a Satanás. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo sabe que de ahí en adelante le queda poco tiempo. Pero lo que te quería transmitir, y espero a ver si logro darme a entender ya para que te quede en la mente y puedas seguir mañana con el estudio, es la relación de Miguel y sus ángeles con el tiempo de angustia. Fíjate bien, pon atención porque esto es un poquito difícil. En primer lugar, el asunto de la redención de judíos y gentiles es un misterio. Hay abundantes escrituras. Es el secreto escondido de Dios. Hermanos romanos, no quiero que ignoren este misterio. Que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Esto es un misterio. Entonces, si te vas a Apocalipsis 10, y con esto concluyo, es el pasaje más misterioso de la Biblia o del Apocalipsis, es el capítulo 10. ¿Por qué? Porque cuando Dios revela las cosas que han de suceder a sus siervos y designa a Juan para que sea el receptor, usa un ángel. Yo, Jesús, dice al final, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. Pero dice que la revelación la declaró enviándola por su ángel a Juan. Tanto el libro de Daniel como el libro del Apocalipsis fueron ambos revelados por ángeles. Está Daniel ahí orando cuando de repente aquel varón Gabriel llega y lo toca y le explica las 70 semanas. Hay partes que Daniel no entiende y luego se mete en un ayuno de 21 días. Y cuando está clamando para entender la visión, porque no había quien la entendiese, está a las orillas del río Hiddekel y de repente desciende otra vez Gabriel. Él se desmaya, sus compañeros corren. Él no puede hablar y el ángel le toca y le dice, pues hable mi Señor, ahora sí. Mira, te voy a explicar, le empieza a explicar. Lo mismo le pasó exactamente a Juan. Es el ángel de Jesucristo el que le abre el libro, le muestra las visiones. Dice, yo quise adorar al ángel que me mostraba estas cosas. Pero el punto es este. El punto misterioso es este. Que ese ángel llamado Gabriel
le reveló cosas extraordinarias a Daniel. Cuando quiso Daniel indagar sobre los últimos misterios, te lo voy a leer porque tiene que ver con Miguel. Aquí dice que Miguel empieza una batalla en los cielos. Y Gabriel le dice a Daniel, en aquel tiempo se levantará Miguel. Es que tenemos que contextualizar todo lo que se lee. Yo preguntaría qué tuvo que ver Miguel en el nacimiento de Jesucristo. Bueno, muéstralo con la Biblia. Fíjense cómo dice en Daniel 12, porque desde el verso desde el capítulo 10 empieza a hablar el ángel Gabriel, y en el capítulo 11 le dice que él mismo, Gabriel, estuvo en el año primero de Darío, el de Media, para animarlo y fortalecerlo. Y le dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes. Y ahí le empieza a decir muchos misterios. La parte contemporánea de Daniel la escribe, no sé si la entendió, pero la escribió. Pero cuando empieza el capítulo 12, que quede claro, por favor, que el capítulo no existía, pero yo es para dar la referencia donde empieza a leer. Dice que cuando aquel rey plante las tiendas, verso 45, de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien la ayude, o sea, va a ser derrotado. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, punto y coma, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo, o sea, en el tiempo de angustia, será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. En nuestra arcaica Reina Valera podemos suponer libertados de aquello, libertados de la guerra, pero leyendo y contextualizando se habla de la salvación, porque se refiere a los que están escritos en el libro. Otras versiones, consúltalo en tu casa, dice, en aquel tiempo se salvará tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Te está hablando de la redención de Israel. Te voy a leer la versión de Jerusalén, a ver si la tengo a mano aquí. Vamos a ver. Dice la versión de Jerusalén en Daniel 12. Dice, se levantará Miguel en el tiempo de angustia. Pero es la versión de Jerusalén la que quiero leerte. Bueno, aquí hay otras 2 versiones. Daniel 12, 1 y 2. Santo Dios, perdónenme. Ahora sí, aquí está. Biblia de Jerusalén. Serán tiempos difíciles como no los habrá habido desde que existen las naciones hasta ese momento. Entonces se salvará
tu pueblo, todos los inscritos en el libro. Esto concuerda con las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo, y será predicado el evangelio del reino por testimonio a todos en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En el tiempo de angustia va a empezar la operación de la redención por la sangre de Jesús de el Israel endurecido. Y está envuelto Miguel en el asunto. Tiene que ver el libro de la vida y vencer a Satanás por la sangre del Cordero, que no es otra cosa que redención. Pero quédate con este punto. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, es la resurrección, unos para vida eterna y otros para vergüenza. Verso 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Es la parte que te quería dejar. Es decir, ya te lo dije, pero no lo vas a entender. Déjalo, no lo trates de explicar, no lo entiendes, no es para ti. Sella el libro hasta el tiempo del fin. Es decir, en el tiempo del fin se va a poder entender. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Aquí muchos predicadores dicen, ya ven, por eso la ciencia ha aumentado, miren los microchips, miren esto, miren la ciencia médica. No, léalo en diferentes versiones de la Biblia. Quiere decir, muchos van a estudiar el punto y se va a multiplicar el entendimiento. A eso se refiere la ciencia del misterio, sellado. Es decir, la redención de Israel, el movimiento de Miguel, el tiempo de angustia y la resurrección. Y yo, Daniel, miré, y he aquí que otros dos estaban en el uno de esta parte a la orilla del río y el otro de la otra parte a la orilla del río. Y dijo uno al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Es decir, la salvación de Israel, la resurrección y todo lo que te dijo, ¿no? Y oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra. Este pasaje es el que te quiero dejar, para que lo estudies, lo medites. Y oía al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra o su mano derecha, y su siniestra, es decir, las dos, al cielo, y juró por el viviente en los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad. Y cuando el pueblo sea completamente debilitado, o sea, hablando de el pueblo de Israel, todas estas cosas serán cumplidas. El profeta Daniel quiere entender. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Y dijo, anda, Daniel, como que le da una palmadita en la espalda, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Es decir, nadie las va a entender, nadie las va a comprender. Daniel, no le muevas, no es para ti. Cuando llegue el tiempo, entonces se van a comprender. Por lo pronto, déjalo amarrado, no lo entiendes, no lo enseñes, no lo prediques, no es para ti. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. ¿Cuál? El misterio. Pero entenderán los entendidos. Bueno, esta parte de la redención de Israel, la resurrección y todo lo demás, era un misterio sellado, misterio que no se dio a conocer en otros tiempos, dijo Pablo, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean participantes. Es decir, que la gracia fuera a abrirse a todas las naciones era un misterio, y que una parte iba a quedar endurecida y habría una elección de gracia, pero al final Dios
habría de redimir a todos, encerrar a todos en la incredulidad para tener misericordia de todos. Si Pablo no nos hubiera explicado las facetas del misterio, estaríamos fritos, perdidos. Pasan los siglos, viene el Mesías, el misterioso tiempo de gracia desconocido para los antiguos se abre. Pablo lo explica, empieza a correr el evangelio, pero falta la otra parte misteriosa de la redención final de Israel, cómo se les va a caer el velo y todo esto, ¿no? Pero yo te dije que la parte más misteriosa del libro de Apocalipsis era el capítulo 10, sí, porque a pesar de que Jesucristo mandó a su ángel y Jesucristo mismo desata los sellos del Apocalipsis, es decir, un libro totalmente difícil de entender, que ni en el cielo ni en la tierra se le podía ver ni mirar, mucho menos entender. Y Juan lloraba mucho. Pero no fue un profeta, no fue un ángel, fue Cristo mismo el que desató, abrió el libro y desató sus 7 sellos por su dignidad, pero tiene que ver con la redención, porque tú fuiste inmolado, porque el meollo de todo el plan de Dios es redimir a judíos y gentiles. Y ese es el gran misterio que todavía no hemos logrado asimilar en toda su plenitud. Y dice al principio del libro, no selles las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. Concuerda con Daniel, séllalas porque falta mucho para que llegue. Eso no te toca a ti. Pero a Juan le dicen, no selles las palabras de este libro porque el tiempo está cerca, es lo contrario. Pero tengo una mala noticia. Sí hay una parte sellada. Y es el capítulo 10. Donde se vuelve a ver el mismo ángel que jura, clama con voz, de una manera fuerte como ruge un león. 7 truenos repiten su mensaje y cuando Daniel nos iba a revelar, le dijeron del cielo, eso no lo escribas. Yo iba a escribir y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Estos 7 misterios son los más misteriosos de la Biblia. No te los puedo enseñar yo porque yo no soy el séptimo ángel. Escucha, pero es lo mismo. Jura por el que vive para siempre jamás. Verso 6, escucha. Mira, Juan, déjalo en secreto, no se lo digas a las iglesias. Esto sí es lo que dijeron los 7 truenos, déjalo ahí. Pero va a llegar un día en que se sepa, verso 7, pero en los días de la voz del séptimo ángel o del séptimo mensajero, cuando él comenzare a tocar la trompeta, escucha bien, el misterio de Dios será consumado. Y el misterio de Dios, o la parte misteriosa que falta, ya entendimos, y muchos todavía no lo entienden, que los gentiles fuimos incluidos por gracia. Aquellos se enojaron y nosotros ahora somos arrogantes acusándolos. Mucho menos queremos entender el otro misterio, que fueron endurecidos pero serán ingeridos en su propia oliva. Pero entenderlo es una parte. Aquí no dice que será entendido. Lo que no sabemos explicar son los 7 truenos. Pero en los días de la voz de este último mensajero, que yo creo que es un profeta judío, el profeta Elías, que va a ser enviado antes de que venga el día grande y terrible del Señor para la redención de Israel. Bueno, tengo abundantes escrituras para probarlo, ¿no? Para demostrarlo. Pero escucha esto, en los días de la voz del séptimo mensajero, cuando él comience a tocar la trompeta, es un pregón, es un anuncio,
el misterio de Dios será consumado, es decir, se va a cumplir. ¿Por qué te leo esto? ¿Qué tiene que ver con la visión del capítulo 12? Porque a Juan no le permitieron hablar de la consumación de esto, o sea, él no iba a estar presente para la consumación. Y cuando tú investigas a este séptimo ángel, cuando él toca la trompeta, te lo dejo de tarea para la siguiente misión. Fíjate qué pasó cuando él tocó la trompeta y qué tiene que ver con la visión de la mujer preñada, pero que culmina en redención. Bueno, nos vemos el lunes. Dios te bendiga. No saludé yo a Pedro Rivas de España, a Mike García, Alonso Montiel, Delfino Morales, José Alberto Padilla, Francisco Acosta, Rubén Ortiz, Daniel Loera, Elisier Mendoza, Saraí Cruz, Jesús y Mari Hinojos. Un saludo, hermanos. Qué gusto saludarlos. Alonso Montiel, Irma Soto. ¿Será la Irma que conocimos allá en la colonia Independencia cuando niños? Mi hermano, sí, es Irma Soto. Dios te bendiga, Irma Soto González. Teo Carrasco, Rigo Espinosa, Hilda Valenzuela, Antonio Sarabia, Ociel Bernardo, Alonso Montiel, Daniel Cervantes. Dios te bendiga, Pastor Francis Rojas, Francisco Mayoral, Juan Hernández, José Ramos Irazoqui, Iglesia del Valle, Lemuel Acosta. Oh, Pastor Lemuel, hombre, es un gusto saludarte. Pastor, a ver si te vienes a Mexicali a tomarte un café conmigo. Ya está bueno el clima. Raquel Ramírez, León y Antonio. Oiga, los temas del Apocalipsis, cómo jalan gente, ¿eh? Mire, qué tremendo. Ruth Mata, saludos, prima. Eduardo Vega, Guillermo Zamudio, Esperanza Vázquez, Martín García, Elicheva Harmon, Familia Ruiz, José Millán, Karen López, Rubén Ortiz, Julia Tomás, Jaime Andrés Favela y Alfonso Peña. Dios les bendiga, hermanos. Lean con mucho cuidado, escuchen con mucho cuidado, y si tienen alguna pregunta, alguna objeción, por supuesto que estamos abiertos para aportar lo que se pueda. Dios les bendiga.